Bueno, apreciados colegas, apreciados estudiantes, regalo un cordial saludo. Para empezar, me voy a presentar. Mi nombre es Camilo Fajardo, soy psicólogo, soy especialista en evaluación clínica, soy especialista en tratamiento de trastornos afectivos emocionales y soy un magíster en psicología clínica. Actualmente me dedico a trabajar en las instituciones de educación superior, trabajo y organizo todo el tema de salud mental en la universidad donde yo trabajo. El tema de hoy fue autocuidado digital y salud mental. Es un tema muy álgido, es un tema de interés. El motivo o el principal motivo de consulta en psicología clínica ha sido este tema entre jóvenes entre los 8 y los 17 años. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con eso, qué es el autocuidado digital, qué tipos de emociones, de afectos nos emocionan, qué podemos hacer, cómo ese tema tecnológico, como esta inteligencia artificial, cómo todas estas nuevas tecnologías están afectando nuestra salud mental. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes y empezamos con esta presentación. Listo, entonces primero vamos a definir ¿qué es el autocuidado digital? Entonces, primero, el autocuidado digital es una práctica en donde nosotros usamos la tecnología y la tenemos que hacer de forma consciente, responsable y equilibrada. Dicho esto, ¿qué quiere decir? Que cada uno de nosotros debemos tener un componente maduro, responsable, en el momento en que utilicemos todas las tecnologías. Nosotros, por decirlo de otra forma, tenemos un paradigma, porque la tecnología vino para quedarse. Entonces, en ese orden de ideas, lo que debemos hacer es manejarla y utilizarla de una forma en que no nos afecte ni a nosotros ni a nuestros seres queridos. Entonces, por eso es una práctica de usar las nuevas herramientas, la tecnología, de una manera muy equilibrada, de una manera muy tranquila y de una manera muy responsable. Para que tengamos un adecuado autocuidado digital, debemos tener dos categorías principalmente. La primera, hábitos saludables frente al uso de los celulares, de las redes sociales, del internet y de todos aquellos componentes tecnológicos. Y también, pues, este autocuidado lo que busca es proteger el bienestar psicológico, físico y emocional, pues para que no tengamos ningún tipo de afectación y podamos tener una calidad de vida, mejor bienestar y una salud mental adecuada. Bien, bien. Entonces, aquí viene la primera pregunta orientadora. ¿Por qué es importante el autocuidado digital? Entonces, nosotros estamos hablando de una globalización y estamos hablando de un sistema, digamos, psicológico, vemos sistemas sociales, vemos sistemas educativos y en todas esas áreas está inmersa la tecnología. Entonces, el autocuidado digital es importante porque primero va a prevenir el agotamiento mental. ¿Por qué? Porque en el momento en que prendemos nuestros computadores, nuestros celulares, abrimos página, abrimos la web, empieza el bombardeo de información, de videos, de comerciales. Entonces, ese bombardeo digital, ese bombardeo tecnológico, ese bombardeo de publicidad, hace de que nuestro cerebro, que nuestros procesos cognitivos reciban sobreinformación. Y desafortunadamente, la información que nosotros estamos recibiendo no es la mejor. Entonces, el cerebro empieza con su proceso de análisis, de codificación, y lo que hace es que haya un agotamiento mental. Y ese agotamiento mental, a final del día, ¿cómo empezamos a notarlo? Porque no dormimos, porque tenemos dolores de cabeza, porque estamos estresados, porque estamos con ansiedad. Y la pregunta es, ¿por qué me siento así si no tengo problemas? Digamos,
lo más común que me escucha, porque me piensa eso y no tengo problema. Pero una de las causas es esa fatiga mental, en donde hemos recibido mucha información, buena, mala, que interesa, esa, y al final del día nos va a cobrar la factura, ese sobrecalentamiento a nivel cognitivo que tenemos. Y pues desafortunadamente, pues este agotamiento mental y todas esas herramientas y situaciones que nos genera la tecnología, pues desafortunadamente nos genera una dependencia y es allí donde tenemos las dificultades, porque no podemos manejar esas situaciones y nos van a afectar en todas nuestras áreas de la vida. Está bien. Entonces, ¿por qué es importante el autocuidado digital? Primero, para que esté tomando las personas que acaban de llegar, primero es evitar ese agotamiento mental, esa sobrecarga, esa ruña cognitiva que al final del día nos va a generar algún tipo de malestar. Y también es importante el autocuidado digital porque nos va a ayudar a no tener una dependencia tecnológica. Bien. Bueno, aquí tenemos estos riesgos excesivos en el uso de la tecnología. Bueno, bien. Entonces aquí tenemos 5 riesgos como para nombrar los más importantes o los más frecuentes. ¿Por qué? Porque hay varios también. Entonces, el riesgo mayor es al final del día, como lo estamos hablando hace un momento, y son esos trastornos del sueño. Entonces, el trastorno del sueño, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo analizamos? ¿Cómo lo detectamos? Dificultades en conciliarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a acostar, queremos dormir y nos dan las 11, las 12, la 1, las 2 de la mañana, y tenemos dificultad para conciliar el sueño. Entonces, primer trastorno del sueño, dificultad en la conciliación. Segundo problema en el trastorno del sueño, lo que tiene que ver con la calidad del sueño. ¿Qué quiere decir calidad del sueño? Que no estamos descansando lo suficiente, que no le estamos dando el tiempo requerido al cerebro para que tenga esas fases del sueño, que llegue a la fase MOR y tengamos la calidad de sueño y podamos estar bien. Y la tercera categoría dentro de los trastornos del sueño, cuando nuestro sueño, nuestro descanso es irregular y desasosegado. ¿Qué quiere decir esto? Irregular y desasosegado. Que nos acostamos a dormir, dormimos, nos despertamos, pensamos, dormimos, nos revolcamos, nos volteamos, despertamos, dormimos. Entonces es un sueño que va a ser desasosegado, va a ser intermitente, va a ser un sueño que no va a tener un buen aprovechamiento para el organismo. ¿Y eso en qué se transforma? En que el otro día vamos a amanecer cansados, vamos a amanecer vamos a amanecer intranquilos, ansiosos, nerviosos. Y en este tema, aquí en el trastorno del sueño, encontramos una, digamos, bueno, de las enfermedades más populares en nuestra sociedad, aparte de la ansiedad, la depresión y el estrés. Ese intenso dolor de cabeza empieza por mí y termina en migraña. Todas estas situaciones generan la migraña. ¿Qué es la migraña? Es un tipo de dolor de cabeza que no tiene un foco, como que duele, pero no sabemos dónde es. Entonces tomamos pastillas, analgésicos, dolor fuerte, pero esto es algo circunstancial, paliativo, porque nos lo tomamos, pero pues desafortunadamente eso es una acetaminofén, a veces le meten cafeína. Pero para ir y quitar eso de raíz es tener en cuenta lo anterior, tener calidad de sueño, que nuestro sueño sea placentero y de ahí depende de esa tranquilidad. Las personas que son acá y tienen migraña, sufren de migraña, lo importante o lo primero que tienen que hacer es ir desconectándonos de todas estas situaciones, de todas estas falsas realidades y de todas esas cosas negativas, fijas, que nos está dando hoy en día la tecnología. Entonces, primer riesgo, problema del sueño, trastorno del sueño, ya que lo que hemos hablado anteriormente. La segunda categoría
el segundo riesgo es la ansiedad y el aislamiento social. Nosotros que tenemos la oportunidad de trabajar en educativas, bien sea en colegios o bien sea en universidades, cuando salen al descanso los niños, los jóvenes, hay un espacio entre clase y clase. ¿Cuál es el común denominador de los estudiantes? Hacerse por allá en el rincón, debajo de la escalera, no van al descanso, no van y desayunan, sino que ya esa adicción, ese problema, esa situación tecnológica los tiene atendidos. Entonces ya no les importa su realidad. ¿Cuál es su realidad? El compartir con el colegio, ir a jugar, hablar con los compañeros. No, esa realidad ya no importa. Lo que importa es el mundo de ellos, estar ahí en el aparatico, estar ahí debajo de la escalera, en el pasillo, incluso en el baño para que no los molesten. Entonces, ahí se identifica claramente ese aislamiento social. Y también ese aislamiento social va acompañado de la ansiedad. La ansiedad, ¿qué es? Es una reacción fisiológica de nuestro organismo que repercute en varias áreas de nuestra vida. Entonces, esa ansiedad se identifica como, primero, problemas gastrointestinales, dificultades respiratorias, cardíacas. Entonces, estos chicos o estas personas que siempre viven pegadas a la tecnología y al celular o a las redes sociales, siempre son personas que físicamente o su salud física se va a ver deteriorada. ¿Por qué? Porque le está haciendo falta el ejercicio, la oxigenación, les está haciendo falta la interacción y relaciones sociales. Cuando hay pérdida de eso, empieza la ansiedad a consumir a cada una de esas personas y pues digamos que al final lo que vamos a tener son personas enfermas. El otro riesgo del uso de la tecnología es la disminución del rendimiento académico y laboral. Ya que podemos mirar un síndrome que es muy específico y tiene que ver con la procrastinación. Vamos a hacer un trabajo. Desafortunadamente, necesitamos el computador, necesitamos el celular para hacer la investigación, para leer, para observar, para analizar, para hacer cálculos, para hacer resúmenes. Pero la procrastinación hace de que primero vamos a Facebook, entonces yo los llamo así, los Facebook dependientes, los TikTok dependientes, los Roblox dependientes, los Instagram dependientes. Entonces primero pasamos 3 horas en el Instagram, Facebook, TikTok, una partidita de Netflix, y cuando se dan cuenta, uy, no he hecho el trabajo, no he hecho la tarea, entonces, o no alcanzan, o la hacen mal. ¿Por qué? Porque ese exceso de tecnología disminuye el rendimiento académico y el rendimiento laboral. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto Facebook dependientes, TikTok dependientes, Roblox dependientes, Instagram dependientes. Entonces, eso hace de que nuestro rendimiento y nuestra productividad baja. Y finalmente, el riesgo tiene que ver en la autoestima. ¿Qué pasa con esa autoestima? Pues baja, se deteriora, flaquea. ¿Por qué? Por todos los estereotipos y por todas las condiciones y por todo lo que nos ofrece el mercado. Si usted le pregunta a un niño que qué quiere de Navidad, ¿qué le va a responder? ¿Quieren un iPhone? Sí. Un niño no quiere nada, un niño de 10 años, pregúntele qué quiere, háganle ejercicio con su primo, con su sobrino, con el vecino. Pregúntele a un niño de 8, 10, 11 años, ¿qué quieren de regalo en Navidad? iPhone Pro Max 16, es lo que quieren, pero pues, si no se lo dan, ¿qué es lo que se ve afectado? Pues la autoestima, no es que se compara con el amigo que lo tiene, con la publicidad que le da. Entonces, eso afecta tus procesos motivacionales, su autoestima. Eso va generando también de que el chico psicológicamente se sienta perdido y eso aumenta un vacío emocional en los niños. Entonces, para tener en cuenta todos estos riesgos, problemas del sueño,
ansiedad, aislamiento social, disminución de la capacidad del académico de elaborar la productividad, las comparaciones y la baja autoestima. Entonces, para nombrar algún de los 10. Bien. Bien. Aquí encontramos un impacto. Aquí vemos noticias, noticias en la salud mental, el impacto. Entonces, yo quiero pedirles el favor a los compañeros que están aquí conectados. ¿Cuáles han sido las últimas noticias que vieron en la última semana? Entonces, compartamos qué noticias han escuchado últimamente. Agarren los micrófonos, por favor. Bueno, entonces dentro de las últimas noticias, por el común, bueno, ahí hay una pregunta, dice que han matado mucha gente en Pitalito. Bien, apuntémosla ahí. Entonces, la pregunta es, ¿eso es una noticia positiva o negativa? En Pitalito. Es una noticia negativa, Juni, muy bien, así es. Entonces, así como en Pitalito, así como en Neiva, para no irnos tan lejos, en nuestra región, donde escuchamos las noticias regionales que estamos escuchando. ¿Quién nos está ofreciendo los noticieros y los medios de comunicación? Asaltos, robos, mentiras, masacres, muertos, ahorita con este clima, avalanchas, lluvias, pérdidas. Entonces, eso es lo que les está vendiendo los medios de comunicación. Desafortunadamente, las noticias. Si a mí me preguntan, yo personalmente, yo no veo noticias. Yo no veo noticias porque ver tanta descomposición social, tantas noticias negativas, tantas noticias tóxicas, en cierta forma a mí me afecta. Entonces yo no veo noticias. A duras penas las que salen como por ahí cuando uno está conectado. Pero noticias yo no veo. Noticias yo no veo porque en cierta forma yo siento que me afecta ver muerte, ver personas que no tienen, las tienen carencias, tienen dificultades, que han desaparecido. Mire, la última noticia que tuvo repercusión ayer, los 40 años, la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Nariño, de Justicia. ¿Si la vieron o no la vieron? En los noticieros, ¿saben cuántos días duró eso? Eso duró 2 días, desde el miércoles. O sea, antes de los 40 años y después de los 40 años. O sea, 3 años, 4 años. Y la toma del Palacio de Justicia, ¿qué fue? Muertos, asesinatos, gente desaparecida, gente que hace hoy 40 años no sabe dónde están sus padres, sus amigos, sus vecinos. La gente de la cafetería está desaparecida todavía, el señor del tinto, la señora que barría, toda esa gente está desaparecida, muerta, mutilada, gente que sacaron por pedazos. Entonces, esas son noticias que son negativas. A mí, en lo particular, a mí me afecta ver eso y tanta masa. Y no lo veo. ¿Por qué lo sé? Porque eso salió por todos los noticieros, por todas las redes sociales. Entonces, es, no nos podemos escapar de esa noticia. La veo 2 minuticos, tan ya. Entonces, eso es lo que me está vendiendo los medios de comunicación. Y si vemos noticias, por ejemplo, a mediodía, ¿cuánto dura el noticiero de mediodía? 3 horas, pues se acaba a las 3 de la tarde, empieza a las 12:30 y se acaba a las 3. Tiene la oportunidad de 3 horas de hablar de situaciones malas, negativas, tóxicas de Colombia. Y no les da con lo que hay aquí, sino que le muestran lo de los otros países. Por ejemplo, cuando dan las noticias de la Franja de Gaza, ver los niños quemados, ver los niños desafortunados por la guerra.
los ancianos, las mujeres, los hombres. Eso a mí me afecta. Esa era la noticia que para mí, para mi salud mental, me afectaba. O sea, no basta con lo que tenemos aquí en nuestro medio, sino que nos muestra lo que pasa en Gaza, lo que pasó en Ucrania, Estados Unidos bombardeando a todo el mundo, el tema político, entre políticos también, exactamente para mí, en la política, cómo se maltratan, porque ese es maltrato que se hacen allá en los estrados políticos de nuestro país. Entonces, esas son noticias aversivas. ¿Cuánto duran las noticias positivas en el noticiero? 3 minutos. 3 minutos sin contar las del espectáculo. Duran 3 minutos. La última noticia positiva que yo vi, lo vi anoche en el noticiero de la gente, como yo veo Masterchef, entonces sale el ejercicio de Masterchef. Entonces es como mi punto de partida para poder RCN. Entonces, la única noticia positiva que vi ayer durante el noticiero de las 7, siempre donde vayamos, siempre donde estemos, nos van a meter esas situaciones negativas. Todas esas situaciones afectan a la salud mental. Y miren, vemos el noticiero dura 3 horas, 3 horas y media, porque empieza a las 12:30. Bueno, después de que acaba la noticia de mediodía, ¿qué sigue? Después de que acaba la noticia, empiezan las novelas, no sé dónde son. Coreana. Y es la novela, donde los traicionan, donde los roban, donde le ponen los cachos a la mujer, donde yo no sé, me hacen torcidos, yo no sé a dónde, los ponen la policía, pelean. Serrano. Eso lo están viendo los medios. Y después de que acá las novelas, Cristina Andrés, yo no veo televisión, que sigue la doctora Polo, caso cerrado. Es decir, ¿qué es caso cerrado? Peor que Laura en América, ni que fuera Laura en América. Ahorita es el caso cerrado. Ahí. Entonces yo les voy a ilustrar el ejemplo clásico que nos pasa. A veces cuando vamos para la calle, cuando vamos en la calle, les hago la pregunta. Si uno va por la calle y saca el celular, ¿qué pasa? Sí, será. Otro poste. Bueno, aparte de que estrelle con un poste, uno tiene la sensación de que lo van a robar. Si uno sale con la cadenita de ojo, la integridad, con la pulserita, las mujeres que andan con las pulseritas de oro. ¿Cómo salen las mujeres? Cuando van con él, como asustadas, ¿cierto? Con su bolsito así, porque creen que la van a robar, porque creen que la están siguiendo. Entonces, eso es lo que dice este compañero, esa desesperanza, porque eso lo está vendiendo los medios de comunicación y eso está alimentando la sociedad. Entonces, eso afecta nuestra emocionalidad, nos está generando miedo, nos están generando situaciones de ansiedad, de estrés, nos están vendiendo un sistema donde vamos a estar con unos traumas para salir a la calle, y eso se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. ¿Qué les decimos? Pero vayan, pero tengan cuidado, pilas que lo roban, pilas que no sé qué, porque eso es lo que nos está vendiendo el medio de comunicación, las noticias. Y las noticias positivas, pues, a duras penas, los deportes y las noticias del espectáculo. Y por allá en la cola del noticiero, cuando fue la publicidad de Bancolombia, no sé qué, ayudó a la comunidad al agua, no sé qué, y sacaron las noticias agradables. Entonces, eso es lo que nos está vendiendo nuestro medio de comunicación. Entonces, ese es el impacto que tienen las noticias de la salud mental. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque pues tampoco podemos evadirnos ni retirar nuestra realidad. ¿Qué debemos hacer? Observar, analizar qué es lo que nos puede servir a nosotros en este plano noticioso. Si me preguntan a mí, yo me quedo con las noticias positivas, con las noticias del espectáculo, porque es como algo muy, muy tranquilo, ¿no? Que sea en otras regiones, en otros países. Entonces, yo en las noticias, o sea, con las noticias positivas, que son 3 minuticos, el espectáculo y bueno, y los deportes porque me tienen.
Bueno, y estas noticias, hablando de este ramillete de noticias negativas, eso es lo que yo quiero dar a entender aquí en esta presentación, ese impacto de las noticias en la salud mental. Entonces, las noticias negativas constantes lo generan eso, ese estrés, esa ansiedad y ese miedo. Eso es lo que nos está causando los medios de comunicación. Miedo, ansiedad y estrés. Y pues el exceso de información satura nuestro sistema emocional. Tanta información negativa, tanta sobrecarga emocional, tantas situaciones que llevan a que nosotros estemos alterados. Entonces, eso impacta en nuestro mental, altera nuestro sistema emocional. ¿Y qué hace el sistema nervioso? Altera. ¿Y qué pasa con el sistema inmunológico? Se deprime. Entonces, uno no sabe ni qué hacer, ni para dónde coger, ni qué pensar, ni siquiera en quién confiar. Entonces, esto lo genera lo que dice aquí en el recuadro azul. Causa una respuesta emocional fuerte y afecta la salud mental, aumentando la depresión. Entonces, la última línea que se pide lo que hace es que aumente esa depresión. Y desde la pandemia, claro que sí, las noticias de la pandemia que eran puros muertos, que fallecieron, que se aumentaron los casos, que no salgamos, que no hablemos, que no compartamos, parecamos zombies. Entonces, todas esas noticias negativas al final, dentro de los medios tecnológicos, porque eso nos lo muestra y nos lo quieren meter hasta por los oídos. La última noticia, para ir cerrando este impacto de las noticias de la salud mental, hace 8 días, mitad de semana, jugó el Bayern Múnich, donde juega Luis Díaz. Lucho Díaz, lo conocen como selección Colombia, Lucho Díaz. Lucho Díaz hizo 2 goles y lo expulsaron. Y adivine cuál fue el boom de esa noticia. Ni siquiera fueron los 2 goles, fue la expulsión. Sí, los medios de comunicación, como los manipulan, y la gente hoy en día no habla de los 2 goles de Lucho Díaz, ganaron 2-1, gracias a los 2 goles de Luis Díaz. Pero la gente habla de la expulsión. Desafortunadamente le fue a sacar la pelota a Kimmich y lo lastimó y la sacaron la roja afuera. Entonces, la gente está hablando de la tarjeta roja más uno de los 2 goles que hizo Lucho Díaz. Entonces, sí ve los medios de comunicación cómo nos manipulan, cómo nos quieren generar esa zozobra, ese negativismo. Yo me quedo con los 2 goles de Lucho Díaz, pero mucha gente se quedó con la falta de la tarjeta roja, con la expulsión. Listo, siguiente ámbito. Lista negativa. Ah, bueno, este es otro término que es infoxicación. ¿Sí lo habían escuchado? Pues la infoxicación son todas aquellas tendencias, yo no sé cómo se dice, tendencias o nuevas tendencias. Creo que si es una tendencia es porque es nuevo. Que las nuevas tendencias. Bueno, entonces la infoxicación con esas tendencias que sobrecargan nuestro sistema nervioso con toda esta información. Entonces, esta infoxicación es un fenómeno en el que se recibe más información de lo que podemos procesar. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos pensamientos tenemos en un día? Pónganle un nombre. Y aquí, las personas que están en la virtualidad, escriben o me dicen, ¿cuántos pensamientos tenemos una persona como nosotros, normales y corrientes, en un día? ¿Cuántos pensamientos? Una persona promedio, Andrew, en un día tiene 60.000 pensamientos. En un día tenemos 60.000 pensamientos. 60.000 pensamientos. De esos 60.000 pensamientos, en términos de porcentaje, ¿cuántos son positivos y cuántos negativos? En términos de porcentaje.
¿Cuál es el 60%? Ah, no, el 70, perdón. 70. ¿Cuál es el 70% de 60.000 pensamientos? ¿Cómo es el cálculo ahí? 42.000. Bueno, el 70% de 60.000 es, o sea que en el día tenemos 42.000 pensamientos negativos. ¿Y los positivos serían cuántos? ¿El 30 cuántos serían? Eh, Como 10.000, 15.000. sí, Entonces, 42.000 pensamientos negativos estamos poniendo la persona en un día. 18.000 42.000. serían. Y el 30% son 18.000 pensamientos. Entonces la pregunta es, ¿eso está bien o está mal? ¿Qué creen ustedes? ¿Que eso está bien o está mal? Eso está re mal, malísimo, pésimo. Estamos de distorsiones cognitivas, estamos hablando de qué? De pensamientos automáticos, pensamientos intrusivos, son pensamientos que no podemos controlar y son pensamientos que afectan mi vida y la vida de las personas que están en mi entorno. Bien. Entonces, esa intoxicación precisamente es eso. Si tenemos 60.000 pensamientos en un día y la sociedad, los medios, el mundo, ofrecen 100.000, ¿qué puede pasar? Pues me saturo, me desbordo, termino es colapsado. Entonces, la intoxicación es ese colapso de pensamiento, ese colapso emocional, ese colapso afectivo, ese colapso de situaciones negativas que yo le puedo generar a las demás personas. Entonces, esa sobrecarga informativa hace de que yo explote, colapse, me siente mal. Y desafortunadamente, cuando uno colapsa, ¿qué piensas? Pues si uno piensa mal, ¿qué puede hacer? O sea, ¿qué me puedo pedir? Entonces, cuando uno tiene esos pensamientos negativos, esa sobrecarga, ese desbordamiento emocional, ¿en qué empieza a pensar uno? En cosas que no debe. Y empieza a hacer cosas o a tener comportamientos que más adelante va a lamentar. Y para no llegar a los extremos, ya que hace un mes estuvimos en la jornada del Día de la Salud Mental, cuando pensar en suicidio, nos debutamos, que el cerebro no tiene la capacidad suficiente de procesar la información adecuada, tiene una mezcolanza ahí de sensaciones y de respuestas negativas. Pues, ¿qué va a pensar? Pues en suicidarse. El que va a pensar en lo negativo, cómo se va a sentir mal, cómo va a estar su autoestima, baja, cómo va a estar su productividad, mal. Y cuando uno está mal, cuando uno está lejos, cómo se va a comportar uno con la novia, cómo va a comportar uno con el novio, con los hijos, con la mujer, con la mamá. Pues mal, mal, ¿por qué? Porque ese desbordamiento lo que hace es que uno tenga comportamientos inadecuados. Siguiente. Recomendaciones para todo este tema de información tecnológica negativa. Vamos a ver, ¿qué recomendaciones encontramos? Listo. Estas recomendaciones surgen y nacen porque no solamente, no solamente todo este tema tecnológico es con lo que nos ofrecen los medios, sino que también lo que nosotros damos. Y desafortunadamente lo que nosotros damos a los medios tecnológicos no es lo bueno tampoco, no es bueno tampoco. Y resulta que la tecnología, y esto lo puedo decir, yo no sé, y no censuren, esto, desafortunadamente, lo que digamos que hay un estudio donde se dice que, porque lo tengo aquí fresquito, hay un estudio que dice que es un estudio aquí en la población colombiana, que la población colombiana
el Internet y la tecnología lo están utilizando para tres cosas. El 60%, perdón, el 30% utilizan el Internet, porque todo lo que usted haga en la web genera una huella, ¿se sabía? Genera una huella, o sea, no hay huella, o sea, lo que usted haga en Internet genera una huella y es rastreable, es mirable, se puede. Entonces, la gente, el 30% del tiempo en Internet lo gasta en Netflix. 30%. El 40%, ¿saben qué lo están utilizando? En pornografía. Y el otro restante, ¿saben qué lo están utilizando? Redes sociales. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo que es valiosísimo? ¿En qué lo estamos gastando? Y perdónenme como lo voy a decir, en Netflix viendo series, viendo pornografía y el resto en redes sociales. La pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? Terrible, malo, desastroso. Entonces, la vida digital, ¿qué nos ofrece? Pero nosotros, ¿qué le estamos devolviendo también? Entonces, estas recomendaciones surgen porque, y esto lo voy a decir con todo el respeto, cuando, y es una tendencia que hay, es una tendencia muy negativa, es una tendencia muy aversiva, tóxica que hay hoy en día. Y nos estamos volviendo, ¿cómo se dice esa palabra? Fanáticos, fan, pero en pedir fotos, mándenme una foto, que viene cómo enviar la foto, ni siquiera en paños menores, al desnudo. Mándenme una foto como está. Entonces, este otro cuidado digital está viendo nosotros quién estamos ofreciendo a la tecnología. Entonces, cuando a uno, y esto pasó en un instituto, no voy a tener el nombre, pero esto pasó en una institución de educación. Eran unos compañeros del colegio, eran unos compañeros del colegio, se noviaron. El chico le pidió unas fotos a la chica que hizo, le mostró sus partes íntimas, le mandó una foto de sus partes íntimas al novio. ¿Qué hizo el novio? Pues las miró en el computador del colegio y se le olvidó cerrar la sesión. Le llegó otro a ese computador sin culpa, abrió y lo primero que vio que fue la foto de la compañera desnuda. Ahí viene qué hizo el compañero. Se la compartió a otro compañero. Mira. Entonces, eso es que no, la maraña, un problema para esta niña. Entonces, ese también es un tema de autocuidado digital. No compartir fotos íntimas, fotos personales, inclusive fotos laborales. He visto que hasta comparten cuando van a hacer un live en TikTok, sacando plata del cajero. Eso lo he visto. Eso lo he visto. Van al cajero, y ponen el like en TikTok y empieza. Estoy en el cajero. Mándenme un regalito. No sé qué, les comparto. Gracias por el regalito. Gracias por la florecita. Sigan haciendo esto. Y empiezan a hacer los likes de TikTok en el cajero. Entonces, pues digo, ¿qué le estamos dando a nuestra tecnología? ¿Qué estamos también nosotros ofreciendo? Entonces, por eso, ahí también empieza el autocuidado digital. Entonces, el autocuidado digital no es solamente lo que nos están dando los medios, sino también nosotros lo que le estamos ofreciendo a los medios. Entonces, aquí tenemos unas recomendaciones, porque tu vida digital también necesita ser cuidada. Necesitamos que tú cuides tu vida digital. Entonces, aquí, la primera,
Esta es ¿no? La Universidad Cooperativa de Puerto. Entonces, ¿qué nos dice? La primera recomendación de autocuidado digital, lo que compartas, guardas o abres en internet puede protegerte o ponerte en riesgo. El autocuidado digital es parte de tu bienestar. Te vuelvo y repito, todo lo que usted haga en internet tiene una huella. Todo lo que usted comparta tiene una huella. El papá moderno, el papá chévere o la mamá chévere es el amigo del, ¿cómo es? Es el amigo del hijo y es el amigo del novio del hijo, de la novia del hijo. Entonces, el papá es el papá y la mamá es la mamá. Uno como padre no puede ser el amigo del hijo, porque cuando uno es amigo del hijo, te van a faltar ciertas normas de respeto. Esto es en la crianza. ¿Por qué? Porque es que yo soy el papá del hijo, yo soy el papá. Yo no puedo convertirme en el amigo de mi hijo, porque si yo me convierto en el amigo de mi hijo, cuando mi hijo vaya a buscar a mi papá, ¿dónde está el papá? No va a estar el amigo. Entonces es importante la crianza, el respeto, la comunicación, la empatía, la confianza, el estar ahí presente en las buenas, en las malas, pero usted es el papá, usted es la mamá, no es el amigo. Al amigo es el que uno le paga yo. Al amigo es el que uno le, sí, lo trata como a veces uno quiere. Pero uno como papá, el hijo a uno no puede hacerle eso. Mi mamá le gallo, ni tratarlo, como trata a los niños. Sí, entonces uno, que no se nos olvide, no es el papá o es la mamá. Uno no puede entrar a ser el amigo del hijo. Entonces, primera recomendación, cuidado digital. Entonces, el autocuidado digital también hace parte de tu bienestar. Y cuando usted esté en el computador, y si es un computador más que el público, por favor, cierra todas las puertas digitales. En computadores públicos nunca dejen sus puertas abiertas. Cerrar sesión es igual a cuidar la información. La información personal de nosotros es importante para nosotros, no para los demás. ¿Sabe por qué? Usted deja la sección abierta de su WhatsApp web, en el computador de al lado de la alcaldía, donde todo el mundo va. ¿Qué puede pasar? Si usted, por ejemplo, deja una sección abierta, no sé, en X de un computador, ¿qué puede pasar? La gente nos dice, ay, pobrecito, se le muere la cuenta, ¿no? Mira cómo le pasa a la plata. Eso es autocuidado digital. Entonces, usted quiere hacer, cierre las secciones, porque cerrar sesión es cuidar tu información también. Y cuando tú cuidas tu información, tú vas a estar tranquilo, sin miedo. Tu primera defensa es tu contraseña. Bueno, entonces, esto es importante, por eso siempre la gente se pone brava con los sistemas por proteger su información. Entonces, a veces nos piden alfanumérico, a veces nos piden contraseñas complejas. Entonces, esto hace parte también de una responsabilidad de la empresa donde lo pueden cuidar de sus datos. Usar contraseñas largas, únicas, activas y la verificación en 2 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no es una contraseña, por eso se valida. Entonces, por invitación a que usen contraseñas alfanuméricas, complejas, para que no se las puedan clonar fácilmente. Eso hace parte también de nuestro cuidado digital. Siguiente. El caso de lo que estamos hablando de la institución de educación. Antes de enviar, piensa 2 veces. Ninguna aplicación garantiza el 100% de la privacidad. Y decide compartir, hazlo con conciencia y con seguridad. Entonces, que no le vaya a pasar lo de la compañera del colegio que le dio la foto al novio
el novio, pues por verla, lo vio en el computador, lo había prendido y eso generó un problema mayor. Entonces, antes de enviar, piensa dos veces. ¿Sí? Sin consentimiento y sin violencia. Entonces, aquí encontramos que compartir fotos y decir sin permiso no es una broma, eso es un delito, porque no tienen nuestro consentimiento. Entonces, el consentimiento no es negociable. Y resulta que cuando no tenemos consentimiento de la publicación de nuestra cosa, de la violencia. Entonces, hay una ley en Colombia del año pasado, del año 2024, y se llama la Ley de la Violencia Digital. Y esa ley de violencia digital es conocida como la ley Olimpia, donde hay se articula el Código Penal, contempla 54 meses de prisión para los infractores, reconociendo la violencia digital como un delito y establecimiento para medidas de protección para las víctimas. Es decir, sin consentimiento no podemos hacer nada. Y esto es una penalización. Se conocen como la ley de la violencia digital o la ley Olimpia, que nos da cárcel, que nos da penalización y para las víctimas nos da protección. Entonces, aquí está la ley clarita. Entonces, en Colombia, la ley de violencia digital es la ley 247 del 2024, o sea, es una ley que tiene apenas un año. Es nueva y establece penas entre los 16 a 54 meses de prisión por la difusión no contemplada de contenido íntimo, así como el ciberacoso y la suplantación. Entonces, para que por favor les tomen un pantallazo, lo tengan en cuenta y compartan esta información. La ley 247 del 2024 penaliza la difusión no consentida de contenido íntimo, ciberacoso y suplantación. Tengan en cuenta. Bueno, y entonces aquí tenemos la importancia de la salud mental de lo que hablamos en esta primera parte. Entonces aquí encontramos el bienestar emocional, encontramos la calidad de vida, encontramos, digamos, la función cognitiva que son los pensamientos y encontramos la prevención. Encontramos cuatro categorías. Primera categoría, la importancia de la salud mental, de la autoridad digital, de nuestro bienestar. Entonces, el bienestar emocional es esa estabilidad emocional. Entonces, cuando hablamos de estabilidad emocional, ¿sabe de qué hablamos? Tranquilidad. Hay un dicho que dice que la tranquilidad no tiene precio. ¿Ya has escuchado? La tranquilidad no tiene precio. Entonces, el bienestar emocional es esa tranquilidad, es esa estabilidad que permite manejar el estrés, la relación saludable, el agradable y es el estar tranquilo. Entonces, si vamos a una definición de bienestar, pues entonces es esa sensación de tranquilidad que es el estar tranquilo. El autocontrol digital es sinónimo de nuestro bienestar emocional. Autocuidado digital es calidad de vida. Y la calidad de vida es la capacidad que yo tengo de disfrutar las actividades que me generan placer. Calidad de vida es disfrutar de lo que me da la vida. Pero cuando no tenemos una calidad de vida, ¿qué hacemos? Renegamos de todo, peleamos con todo, no somos resilientes, vivimos siempre de mal genio, tranquilos, con migrañas, ya que lo nombramos. Entonces la calidad de vida es disfrutar de las actividades que nos generan placer para vivir tranquilo, o sea, para tener bienestar. Y la función cognitiva son aquellos pensamientos agradables, positivos, que generan esa sensación de bienestar, la tranquilidad. Ya que nos dice, y esos pensamientos negativos lo pasemos a pensamientos positivos, y esto va a nos ayuda a tomar mejores decisiones, decisiones eficaces
nos fomenta el éxito y nos mejora ciertas situaciones o áreas de ajuste en nuestra vida. Y pues la promoción, pues, la prevención, precisamente es esa bandera amarilla que me dice, ojo, por ahí no es. Entonces, prevenir es promover la salud mental, es reducir los riesgos, es reducir las enfermedades, es reducir la ansiedad, es reducir la depresión y es reducir ese malestar psicológico y emocional. Aquí tenemos unas categorías. Tenemos unas categorías de prevención de la ansiedad, de la depresión y del estrés. ¿Qué son esas tres categorías que de las que estamos hablando? Por el no cuidado digital. ¿Listo? Entonces, bueno, la primera la ansiedad, aquí está su definición, es una respuesta emocional ante situaciones percibidas como amenazantes ante alta defensa. Entonces, si estamos hablando del cuidado digital, ¿cuáles serían las altas demandas? Todo ese contenido negativo que nos dan los medios de comunicación, la tecnología, toda esta toxicidad. O lo que nos dice el estudio, según el estudio que decía, 30% Netflix, 40% fotografía y el resto de redes sociales. Esto es las altas demandas que generan la actividad. Y aquí tenemos los síntomas, ¿no? Dificultad para concentrarnos, irritabilidad, impaciencia, sensaciones de preocupación constante, palpitaciones. Yo trabajo en una IPS, ¿la puedo decir? Yo trabajo en una IPS que llaman Rehabilitamos IPS. Calle 2, número 500, diagonal a la edificio del Nogal, para que más o menos tengan idea de dónde es. Allá no solamente es terapia psicológica, sino que también es terapia física. Y allá llegan ciertos pacientes. Y cuando van, primero pasan por terapia física y después pasan por psicología, pasan por hipnosis. Y yo les digo a ellos con todo respeto que son los pacientes que llegan en 4 patas. ¿Sabes por qué digo que son los pacientes que llegan en 4 patas? Por lo que dice allí, tensión muscular. Entonces, es la tensión muscular de la espalda, la tensión muscular de aquí, de la parte superior, que hace que lleguen los pacientes rígidos, llegan a siempre. No se pueden interesar, entonces les digo así, con todo respeto y con todo cariño a mis pacientes en 4 patas. ¿Por qué? Porque la ansiedad y el estrés lleva que esa tensión muscular sea tan grande que lleguen de encorvadito. Eso es un. Hay otro que sabe cómo llega con parálisis facial. Por la tensión, llegan con la cara o con el ojo, con el párpado caído. ¿Por qué? Porque tienen tanta demanda, tienen tanta ansiedad, tienen tanto estrés, que el cuerpo, como mecanismo de defensa, actúa. Y cuando él actúa, así llegan esos pacientes. Entonces, ¿qué hacen en terapia física? Frío, calor, corriente, lo endereza, para el psicólogo. Llegan a mis manos y ahí yo les termino de complementar sus procesos. Siguiente. La depresión, vamos a leer la definición. Dice que es un trastorno de estado de ánimo y se caracteriza por tristeza persistente y pérdida del interés. ¿Pérdida del interés de qué? De las cosas que le llevan placer. Pregunta, ahora nosotros nos escriba. ¿Qué diferencia hay entre depresión y tristeza? Entonces vamos a mirar los síntomas y después sí operacionalizamos depresión y tristeza. Depresión, y los síntomas, dificultad para iniciar labores diarias, pérdida de motivación, estrés, errores frecuentes, del trabajo, letargo, no les interesa nada, no les importan las cosas, las actividades básicas cotidianas. Bueno, bien, pero una persona con tristeza también puede tener dificultades para las labores diarias. Una persona con tristeza también tiene pérdida de la motivación, del interés,
Y también una persona con tristeza tiene lentitud en trabajo, pues como que no le interesa estas cosas. Igual, para resumir, son los mismos síntomas de la depresión. Depresión y tristeza tienen los mismos síntomas. Pero como dijeron mis compañeros aquí en virtual, la diferencia o el diagnóstico diferencial tiene que ver con la duración o el tiempo. Eso nosotros llamamos la frecuencia. Entonces, cuando vamos a diagnosticar a una persona con tristeza, es porque el periodo de tiempo es corto, duración y frecuencia. Entonces, yo puedo estar triste en la mañana, pero por la tarde ya puedo estar bien, ¿cierto? O puedo que hoy esté todo el día como triste, melancólico, y ya mañana pueda que yo esté mejor, ya esté bien. ¿Qué pasa con la depresión? Que la depresión son los mismos síntomas, pero más prolongados en el tiempo. Mañana, tarde y noche, y la duración y frecuencia de 3 meses en adelante. Entonces, uno, duración y frecuencia. Dos, el deterioro de la calidad de vida. Entonces, para que no se les olvide, ese es el diagnóstico diferencial entre la ansiedad y la depresión. Son los mismos síntomas, la misma sintomatología, pero cambia la duración, la frecuencia y el deterioro en la calidad de vida. Listo, bien. Siguiente. Bueno, tres. Dice, de la definición del estrés. Respuesta fisiológica ante situaciones de alta demanda. Síntomas: cansancio constante, irritabilidad, disminución del rendimiento, conflictos con compañeros superiores, falta de interés en actividades del hogar, la familia, los amigos. Y la pregunta es, ¿el estrés es bueno o es malo? Eventual, escriban, ¿el estrés es bueno o es malo? Nosotros llevamos el estrés, ponemos un costalito, un costal, ¿cierto? O un bolso, y nos llevamos el estrés. ¿Y sabes hasta dónde nos llevamos el estrés? El estrés nos lo llevamos hasta la cama, a dormir con nosotros. Allá llevamos el estrés. Entonces, le estamos dando la cabida del estrés a todas nuestras áreas importantes. Entonces, le damos un momento porque, bueno, hubo una situación X o Y, que sí, claro, una respuesta fisiológica, psicológica, y la pude, la pude trabajar, ¿sí? La pude, pero entonces seguimos con todo el día. Ah, que me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Entonces, ya, como dijo ahí la compañera, es una emoción, sí, claro, es una emoción, pero entonces ya esa emoción la transformamos en una actitud, porque la estamos cargando para todos lados. Entonces pasó la situación, sentimos la emoción, irritabilidad, irritabilidad constante, cansancio, vivimos emocionalmente, tal, y pudimos controlar la situación. Me voy a tomar tinto con André y le cuento. Y me encontré con Federico Barreto y le cuento el estrés. Y me encuentro con Julano y le cuento. Y le estamos dando el estrés a todos. Entonces, pues digo, hasta para la cama nos llevamos el estrés. Entonces, cuando pasa esa situación, si le podemos dar manejo, ahí quedó. Entonces, cuando no manejamos la situación, o cuando no sabemos manejar esa emoción se convierte en una actitud. Pregunta neuropsicológica: ¿cuánto dura la emoción en el sistema nervioso central? Hablando ya neuropsicológicamente. La emoción en nuestro organismo dura 4 minutos, no más. Empieza la situación, la procesamos, entra por el sistema nervioso central y sale. ¿Qué es lo que pasa? Que esa emoción nosotros le seguimos dando continuidad y es algo, una situación estresante, seguimos estresados todo el día. Vamos a poner un ejemplo. Vamos en el carro, por ejemplo, casi nos estresamos, casi nos estrellamos.
vamos en el carro y casi nos estrellamos. Claro, me estresé porque casi me atropello, casi cojo a alguien, casi daño el carro. Eso me genera estrés. Pero bueno, afortunadamente ni me estrellé y atropellé a nadie y a mi carro no le pasó nada. Uf, gracias a Dios mío que no me pasó nada. ¿Y cómo sigue uno durante todo el día? Uno sigue igual, alterado. Y a todo el mundo le cuenta, uy, mire que casi me estrello. Uy, mire que casi me mato. Uy, mire que casi me tiro el carro. Entonces, pues, te digo, entonces, echamos al costalito y nos llaman para todos ustedes, que es importante, cuando ya aprendamos a darle solución a la situación, dejarlas allí. ¿Listo? Bien, continuemos. Listo, aquí vamos a ver las tres técnicas. Las tres técnicas, la de la ansiedad, la de la depresión y la del estrés. Me gustaría mucho en un espacio que en presencial que viéramos y practicar todas estas técnicas. Pues, de para alterar, hay propuestas cuatro. La primera es la respiración profunda y la pausa activa. La pausa activa, activa que debe hacer, dices tú, antes de, pero resulta que hacemos la pausa activa ya cuando estamos embotados. ¿Saben quién está embotado? A lo último, ya cuando estamos embotados. Por ejemplo, Dejar esta cosa no llegar hasta ¿por qué? Voy a hacer el ejemplo mío de la en la U. ¿Por qué me muevo tanto? Porque en el momento en que yo me muevo, y André que me dice, ¿por qué le pegó ahorita en los pies? Porque me moví haciendo el porque al hacer esto, y descansando la rodilla. Cuando hago acá, estoy subiendo también, estoy haciendo la pausa activa. O sea, yo no, la pausa activa se debe hacer, esto lo hago con todo respeto, así suena chistoso. La pausa activa no la debo hacer ya cuando tengo las piernas encalambradas. Y ya estoy encalambrado, ya para qué va a quedar como los pacientes ya rehabilitamos. Entonces yo por eso no me voy, porque estoy de pie. Entonces yo hago aquí, subo el pie. Yo tendré me aviso, pero le pegué ahorita que yo subí el pie. Entonces, ¿para qué yo hago esta pausa activa? Para generar esa tranquilidad, para estar bien, para continuar aquí en esta tarea. Y la respiración también la hago. Siempre que voy a hablar de un tema, yo tomo la respiración, me concentro y continúo. Primera técnica de la ansiedad. Segunda técnica de relajación y estiramiento durante la jornada de trabajo. La pregunta es, ¿quién es el encargado de mi salud? Yo mismo. Entonces, yo mismo soy el encargado de hacer mi respiración, de hacer mis ejercicios, de escuchar la música que me gusta, que la gente que se pone los iPads, está bien, y hacer ese cambio de pensamiento, de hacer esa cognitiva. Siguiente, para manejar el estrés, mirar, bueno, ahí dice establecer prioridades y delegar funciones. Entonces, más que delegar funciones, es mirar cuáles son mis prioridades, por dónde empiezo a hacer mi trabajo, cómo me organizo para evitar ese estrés, porque cuando no nos organizamos, cuando no miramos cuáles son esas actividades que queremos hacer todo el tiempo, y cuando vamos a hacer todo el tiempo, ¿qué pasa? No hacemos nada, nos embotamos. Entonces, la primera técnica para el estrés, mirar las prioridades, delegar tareas, mantener hábitos saludables, comer bien, descansar, actividad física, alimentos saludables, hacer ejercicio, un buen sueño. Si ustedes ven que tienen una cama como feíta, un colchón todo lleno de huecos, pues inviertan en ustedes, compren un buen colchón, duerman plácidamente, duerman tranquilos, bien. Practicar el mindfulness o la atención plena, entonces el mindfulness es concentrarnos en el aquí y en el ahora. Y también, siempre yo digo a las personas,
que busquen apoyo social, apoyo cultural, y eso como se llama, buscar factores protectores. Aquellas personas o instituciones que me pueden generar a mí algún tipo de bienestar. Y para el manejo de la depresión, pues bueno, primero, mantener rutinas pequeñas diarias, realizar actividades gratificantes tras el trabajo, y es eso, actividades que generan placer. Entonces, es hacer el listadito de actividades que me generan placer, pero tenemos un problema, que nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que me generan placer. Entonces, es dedicarnos el tiempo a hablar a esas actividades gratificantes, pues, actividades que me generan placer, y posterior a ejecutarla. Buscar apoyo profesional, psicológico, médico, psiquiátrico, profesional, y pues también importante cuando tenemos esa sensación de depresión o de vacío emocional, evitar aislarnos y tratar de compartir con familias, con amigos, con conocidos y con personas que les tengan confianza. Y aquí encontramos algunas estrategias psicológicas para combatir la adicción a las redes sociales. Y ya con esto vamos a hablar. ¿Listo? Entonces son cuatro. La primera estrategia es la autorregulación y control del tiempo digital. Esta la podemos aplicar para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros seres queridos. ¿Bien? Entonces, la primera estrategia, autorregulación emocional, autorregulación y control del tiempo. Entonces, para que hacemos, es ese objetivo aumentar la conciencia del uso de la tecnología. Es decir, saber cuánto tiempo le estamos dedicando al aparatito, al celular, al computador o a la red social, para uno saber si en verdad eso le está aportando, tomar conciencia del uso de la tecnología. Pues esto tiene una técnica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Revisar los tiempos, como hacer un autorregistro, hacer un autorregistro de las conexiones que tenemos nosotros. Mirar cuánto tiempo estuve en Facebook, cuánto tiempo estuve en Instagram, cuánto tiempo estuve jugando hockey, cuánto tiempo estuve mirando Netflix, cuánto tiempo estuve en fotografía, cuánto tiempo estuve en... O sea, ahí sacamos cuánto tiempo realmente estamos gastando en esas tendencias de las redes sociales y cuál estoy teniendo provecho para mí. Esa es la técnica, el autorregistro. Entonces, pues esta es la teoría del autocontrol de Mausmeister, que nos dice que precisamente registremos nuestras actividades. Entonces, mire que en psicología Galton no han comprendido la importancia de hacer autorregistro. Les voy a poner un ejemplo. ¿No? Ejemplo, cuando usted va al médico y le toma la atención, ¿cierto? Toma la atención del corazón, la azúcar, triglicéridos, y eso es un registro para el médico. Entonces, el médico dice, "Mire, tiene alta la tensión, tiene alta la azúcar, tiene bajitos los triglicéridos, tiene... Esos son registros. En psicología es lo mismo, solamente que nosotros en psicología vamos a hacer un registro de conducta, un registro de comportamiento. Entonces, por eso aquí nos dice, de control del tiempo. Entonces, esa teoría lleva a usted, nos dice, diremos cuánto tiempo le estamos dedicando, pero es que ni siquiera es dedicando, es cuánto tiempo estamos gastando en redes sociales, ¿cierto? Y pues se basa en la idea de que la autorregulación es la idea de anular las respuestas sí. Segunda técnica, la reestructuración cognitiva. Bueno, esto ya los cognitivos o los estudiantes de psicología o los psicólogos sabemos que siempre acabamos de reestructurar cognitiva, vamos a hablar de Aaron Beck. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta segunda técnica? Modificar los pensamientos distorsionados relacionados con la necesidad constante de conexión. En la técnica, identificar ideas como si no reviso un nivel de energía algo importante y sustituirlas, por ejemplo, por pensamientos más racionales. Ejemplo, puedo ser informado independiente de las redes sociales. Esto tiene que ver con los procesos mentales. Y pues ese es fundamento de la teoría de Beck, que es el trae del cambio de sistemas de pensamiento automático
que refuerzan la conducta adictiva. Cuando hablamos de conducta adictiva, hablamos de cualquier adicción. Higiene. La tercera técnica es el tratamiento de habilidades sociales. Habilidades sociales como presenciales. Porque como ahorita no hablamos de habilidades sociales, sino de redes sociales. Tenemos amigos en todo el mundo. Pero pues bueno, esos son importantes. Pero es más importante lo cercano. El que está aquí de tú a tú. También te dicen con lo que tomamos café, nada, una brisa. Entrenamiento en habilidades sociales. Digo, fortalecer interacciones de cara a cara para reducir la dependencia virtual. Entonces, dicho en otros términos, dejarse consentir, dejarse invitar, compartir la película, compartir pensamientos. Nosotros donde yo trabajo tenemos un hábito de compartir pensamientos. Hacemos pensamientos y nos los compartimos con los compañeros de la oficina. Hacemos un y bueno, ese es el momento de pensamiento, digo yo, ayer me lo inventé con los pensamientos. Es el momento de pensamiento, hagamos un pensamiento bonito y compartámoslo. No le ponemos nombre. Por lo menos para Halloween hicimos uno de pensamientos terroríficos. Yo me metí un pensamiento terrorífico en Halloween. Entonces ahí me coloco unos pensamientos terroríficos. ¿Cuál? No, esto, pensamiento terrorífico. ¿Quién es Juan Mecánico? Va para la leche. No me viene el peligro. Esto, que me acuerdo. Esto, es que no había señal. Realmente hacemos los pensamientos. Entonces, la técnica, pues, en esa, pues, yo les digo, dejar uno consciente, dejar que uno invitar un café, una vida, dejar que uno ahí compartir. Nosotros en la oficina siempre tenemos un espacio para compartir ahí. Cuando llega el tinto, nos sentamos en la mesita redonda y hablamos de otras cosas menos del trabajo. Es un compartir, es como psicología en tiempo fuera. La técnica promueve actividades grupales, voluntariado, deporte, de equipo que satisfacen necesidades sociales y reconocimiento de lo más importante es la pertenencia. Estar ahí. Entonces, pues, ¿cuál es el fundamento? Pues el fundamento del refuerzo social. Refuerzo social, eso, donde las relaciones tienen el refuerzo inmediato que otorgan las redes. Es el establecimiento de rutinas saludables. El objetivo de reemplazar hábitos digitales con actividades productivas. Pues la técnica de tener una agenda diaria con horarios para lectura, ejercicio, pasar tiempo, montar cicla, jugar parquet, jugar ajedrez, jugar uno. Entonces, esa tiene horarios para hacer esos hábitos diarios, para romper esos esquemas, tener relaciones más saludables, pensamientos más positivos, tener una mejor calidad de vida, una adecuada salud y mejor bienestar. Y pues la técnica y el fundamento teórico es pues sobre todo el operante, ¿no? Donde se refuerzan las conductas buenas y altas. ¿Y para qué? Para debilitar las conductas negativas o las conductas disfuncionales. Las estas eran 50. Bueno, y la última era la desintoxicación. La desintoxicación digital. Entonces, el objetivo de esta desintoxicación fue el detox, que reduce gradualmente la exposición a la red. ¿Sí? También, como lo hacen en psicoterapia, como son aproximaciones sucesivas, ¿no? Entonces, gradualmente, si le dedico toda la mañana a estar jugando Roblox, no le dedicamos toda la mañana, dediquémosle media mañana, y a poquito vamos reduciendo la conducta de estar en nuestras redes sociales. Pues la técnica pues, es eliminar notificaciones, establecer zonas libres de pantalla, por ejemplo, durante la comida, antes de dormir, desconectémonos. Pero tenemos hasta un mal hábito, al baño más con el celular, 20, 40 minutos en el baño. Y va y mira uno porque uno no va y mira.
pero dando cuenta que va saliendo con el sentarse un muy mal hábito. Entonces, eliminar todos esos malos hábitos y aprender a desconectarnos gradualmente. Entonces, este es efectivamente la terapia que nos vamos a ver. Y por eso lo que busca es disminuir la dependencia mediante la habituación, la ausencia y el estímulo reforzante, porque pues, obviamente cuando nos tocamos redes sociales está ese refuerzo, ¿no? Los colores, la música, las tendencias, entonces eso es lo que, todos los estímulos que nos refuerzan. En términos conductuales, los estímulos negativos, que hace que se incremente la conducta. Entonces, siguiente. Entonces, esas son las recomendaciones que se dan para toda esta desintoxicación digital, para nuestro autocuidado digital, personal, psicológico y emocional. Y para finalizar, darle las gracias a cada uno de ustedes